Torneo de apertura en la Copa de Primera. Autoriza José Méndez. Ya se juega el fútbol. Hay alegría. Bienvenidos al tren de las emociones. Estamos en vivo por las pantallas de Tigo Sports con Julio Samaniego, Pablo García y todo el equipo de Tigo Sports. En la que ofrece Ronald Roa allí con Lisandro Cabrera. Dos que van a buscar por lo alto. Arriba el envío de Díaz. Salta Cabrera, la peinó. Anthony, Luis Ortiz no le pudo pegar de lleno el remate. Se desvía por el camino. Lo tuvo Marcelo Acosta. Increíble, pero de un lateral. Complicó y de gran manera Sol de América. Acaba de salvarse Nacional. El movimiento de ofensiva de Nacional para tratar de meter bloque alto mientras organiza el equipo. La va tocando por el costado izquierdo. Rivas con Velasco, que bien la hizo Velasco. Morena al vacío, se manda el Cacu. Puede estar el primero. Velasco dentro del área. Velasco. Optó por el remate Facundo Velasco y no sé si fue lo ideal. Recupera Sol y posibilidad de contra. Oruey el envío largo. Quiere Cabrera. Cierra Jordan Santa Cruz. Intenta el taco Rivas. Se la queda en campo ajeno. La puede cruzar Rivas. Espera Sebastián Doldán. El cambio de frente. Largo envío de Rivas para Doldán. La bajó muy bien. Va Thiago Caballero dentro del área. Thiago le pegó. Remate cruzado de zurda que se pierde afuera, demasiado ancho, pero cerca estuvo Nacional. Buena conexión de los recién ingresados, lo tuvo la academia. Estamos hablando de prácticamente un mes. Un mes, sí, sí. Rápido, cabezazo de Duarte para el medio. La quiere en ofensiva. ¡Qué buen giro para adelante de González! ¡Está el remate! Se desvía por el camino y termina sacándola del fondo Sol de América. Una situación de pleno desequilibrio. Enganchó Duarte, escapó de Lisandro Cabrera y mete el envío. Largo de arriba ahora contra el área. Busca Thiago Caballero. La sacó en la marca Rodrigo Duarte, despejándola del fondo. La busca Lisandro Cabrera. Control de Cabrera. Giro de Cabrera. Metió la pierna Jordan Santa Cruz. Quedó suelta y la tiene Franco. Pisó Aragón y abrió por el costado izquierdo. Habilitó un pasillo con Luis Ortiz. Se manda Ortiz por afuera, calibrando Ortiz en la movida, mete pase profundo, buenísima pelota, Aragón dentro del área, la cruzó por lo alto, busca Roa, ¡gol! ¡Gol! De Sol de América de contra, movió por el costado izquierdo Aragón para Luis Ortiz, que filtró una muy buena pelota para Marcelo Acosta, que tras controlar tuvo una enorme noción colectiva y una gran calidad técnica para levantar con una gran visión al segundo palo. El envío allí lo dejó a Roa en la zona caliente, metió el cuerpo, marcó límites con respecto a la marca de Ojeda, que retrocedía desesperado y busca la respuesta. Pronta Sol de América con mucha gente ahora porque está partido en dos. El equipo de Nacional se manda al frente Sol. Buscando por el costado, metió para el medio. Quintana dentro del área. ¡Quintana! Y el remate que se pierde afuera. Me pareció que la tocó Anthony, sí, coincido. Hasta inclusive Anthony asumía que había tocado una muy buena tapada. Quintana que descarga a la derecha y la vuelve a buscar dentro del área. Y la había tocado Anthony Silva. La había tocado, aquí reiterada la acción en esta toma, a ver. Sí, la tocó Anthony. Duarte y la carga frontal por arriba, algo cruzada, sin embargo, finalmente por eso liberó la zona de Rivas con el cabezazo. Le quedó a Aldo, encaró para el medio. La pelota se pierde afuera, será saque de arco y eso me parece que ya fue lo último del partido. Lo va a ganar Sol de América, a continuación lo va a marcar José Méndez. Es el final del partido, no queda lugar para más. Victoria, segunda del campeonato y además de forma consecutiva para el danzarín. Fue 1-0 con gol de Ronald Roa. Llega a la línea de los 10 puntos Sol de América.